Hola, yo soy Lili Larraondo, aquí en Un Día a la Vez, mi podcast, y hoy vamos a escuchar la historia de Juan, una historia admirable que motiva e inspira a muchas personas. Juan encontró en el deporte la fuerza para no rendirse. El 13 de septiembre del 2020 le cambia la vida completamente a Juan. Sufre un accidente en el que se presenta una ruptura de plexo braquial, por eso el plexo, y unos días más adelante solicita la amputación de su brazo para poder continuar con sus actividades cotidianas, pero especialmente estar más cómodo en sus actividades deportivas. Vamos a escucharlo. Juan, una vez más, gracias por llegar aquí. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Lili, bien, bien, 25 años. casi 26 dentro de poco, ¿Cuándo cumples años? el 29 de marzo, Ah, ya casi. ya casi, ya 2 semanas. 2 semanitas. Juan, cuéntanos un poco de ti. Me decías que te identificas con la palabra Iron Man. Sí, es un personaje que siento una familiaridad. Una conexión. Cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos esa historia que cambió tu vida. Pues bueno, el accidente fue el 15 de septiembre durante un entrenamiento de ciclismo, pues, por imprudencia de un motociclista, el cual pues la vía dio un giro de 180 ¿Estabas entrenando dónde? en Miravalle. Miravalle. Y la moto iba ascendiendo en contravía. Por no impactar con la moto me fui hacia un lado e impacté con un volardo de madera. ¿Con un qué? Volardo de madera. Ah, Entonces ahí hubo daño del plexo braquial, que de inicio no pensamos que fuese eso, sino que era más bien como una... Bueno, que fue que algo estaba haciendo una obstrucción en los nervios y por eso no tenía sensibilidad ni movilidad en el brazo. Pero no pasa. no fue así. ¿Y tú me creerías si te digo que algunas personas no saben por qué el plexo? Sí, ¿Sí me creerías? sí, te creería porque muchas personas me preguntan, no, ¿y por qué el plexo? Y yo, no, es que la lesión se llama plexo braquial, entonces Ajá. como que no, ¿y qué es el plexo braquial? Entonces Sí. ahí me venga como a contextualizar. Sí, sí, porque yo antes de esta charla, esta entrevista, le contaba a algunas personas y el plexo, porque el plexo y yo, uno pues como que dice, a ver, entonces si podemos contextualizar un poquito a quienes nos van a escuchar, por si de pronto no saben. Bueno, el plexo es una ramificación de nervios que son los que generan, son varios, entonces generan la sensibilidad y motricidad tanto en el brazo como en la mano. Y yo me dañé el plexo, o sea, total. Total. Entonces igual a pesar de que se hizo una cirugía para mirar una reconstrucción, no fue, No fue pues, posible. no fue posible tener esa recuperación y yo decidí solicitar la amputación. ¿Tenías qué edad cuando ocurrió el accidente? 21 21 años. años. ¿Y quién era Juan antes del accidente y quién es Juan? Juan el plexo ahora. Bueno, está el Juan antes, el Juan comunicador social, fotógrafo, reportero gráfico y diseñador gráfico. También hacía deporte y todo eso por atrás. O sea, Todo menos el deporte. menos el Diseñador deporte. gráfico atrás, reportero gráfico atrás. Todo eso quedó. De vez en cuando hago diseño, como en proyectos que me llaman la atención o que yo diga me interesa y sé que puedo aportar algo de forma positiva, los acepto. De resto no. Estoy pues como a otras cosas, aprender otras cosas, aún en la parte de conocer qué hay en el nuevo Juan, que se conectan con el Juan que había antes, entonces estamos como en esa exploración aún. De identidad entre el Juan de antes, de 21 años, y el Juan el plexo ahora ya casi a los 26. Sí, el Juan que está en un renacer. Descubrir, sí, un renacer. Qué chévere. Cuéntanos, ¿qué pasó ese día? 15 de septiembre me decías, 20... Sí, fue el 15 de septiembre.
Eh, pues, o sea, yo iba ya descendiendo porque ya terminaba el entreno y la moto iba ascendiendo en contravía. Entonces, pues, no impactar con la moto, pues lo que hice fue irme hacia un lado e impacté con un volardo. Y ya yo me acuerdo de todo, no quedé inconsciente, nada. Esperé que llegara la ambulancia, me llevaron a la clínica, bueno, al hospital de Jamundí, donde me hicieron como 3 resonancias, porque no tenía fractura, pero tampoco podía mover el brazo. Entonces yo dije, no, lo más probable es la O sea, desde el clavícula. momento del impacto no pudiste mover el brazo. No, mi reacción fue como intentar pararme y cuando me el brazo, ay, pues el brazo no se mueve. Entonces yo dije, no, la clavícula. Entonces ya cuando me llevaron allá, me hicieron una resonancia y no había fractura. Que no, que puede haber un error. Me hicieron 2 resonancias más y no había, Nada, o sea, no había error. no había fractura, no había nada. Entonces me dejaron en observación, de ahí me trasladaron a Cali y luego me dejaron en observación donde ya esperaron que desinflamar y todo el tema y para mí siempre fue una inflamación. O sea, yo hasta la primera cirugía siempre era una inflamación y decía, no, eso desinflama y yo vuelvo a mover el brazo. ¿Y Pero, cuánto tiempo había pasado en días del accidente a la cirugía? el accidente fue en septiembre, la cirugía fue en noviembre, pero pues yo estaba como en ese, no sé, mi pensar siempre era una Sí, inflamación. claro, no vamos a pensar pues algo así tan... Y así quedó la inflamación. Ahí Sí, quedó la el brazo. inflamación. Entonces, pues ya el médico entró a explicarme. Bueno, antes de eso, pues pasaron cosas de esos médicos que literal fundaron la clínica. El señor me dijo, no, eso es plecho braquial. Que De por una. que por el tipo de inflamación, no sé qué, yo le creí. Cuando ya pasamos al especialista, él me dijo, vamos a hacer una serie de exámenes, que electromiografía y otras cosas, para analizar. Y efectivamente, si era eso, había ruptura en varios nervios, por no decir que en todos. Entonces él me dijo, no, pues podemos hacer una cirugía de reconstrucción, que sacar nervio de la pantorrilla para el hombro y las costillas para el codo. Yo le dije, pues bueno, intentémoslo. Claro, había que agotar esas opciones. Entonces eso fue en noviembre, yo pasé diciembre prácticamente vendado, una pierna ahí estaba vendada. Y ya en enero en el control nos pusimos a hablar y yo le dije, no veo un avance. Mi opción fue la desarticulación. Entonces él me dijo, no, pero mire, podemos recuperar que un 40, 50, yo no quería un 40 o un 50%, o sea, yo quería o mover la mano o no mover nada. O no moverla. Entonces yo igual durante ese periodo pues me había puesto como a estudiar temas médicos que obviamente no conozco mucho, pero pues digamos que la lectura me guiaba. Entonces me puse a leer sobre el tema de prótesis, sobre todos esos temas y yo dije, la verdad, tengo más esperanza con prótesis que esperar Que años. quedarte con un 40% y además era una opción que no era segura. Que no era segura. Entonces yo ya me había puesto pues como a mirar todo eso, a mirar el tema del deporte, me puse, pues di como por temas paralímpicos y yo dije, no, yo estoy completo, yo voy a seguir haciendo deporte y me enfoqué en eso, dije, no, voy a empezar a hacer deporte. Entonces ya en enero, cuando le di la opción a él, me dijo, bueno, empecemos con el proceso, pero él no estaba muy de acuerdo en realidad. ¿Desde el principio siempre estuviste enfocado como en eso o te tomó tiempo esa decisión? No, siempre, desde el primer momento que yo decidí como que quiero la amputación, de hecho ya me veía y era sin el brazo. O sea, ya yo decía, bueno, si voy a cargar un peso que no me sirve, pues no lo carguemos. Y que pues eso a la larga desencadenó ciertas cosas, dolores de columna, espalda, el cuello. Entonces habían varios factores. Yo decía, lo mejor es eso. Y a medida que iba hablando con personas, conocía personas que ya llevaban muchos años con esa ilusión de que el brazo iba a volver. Y dije, yo no quiero esperar todo ese tiempo. Mucha gente me decía, no, no lo hagas, eso no, mire que es su estética, bueno, como que pues todos esos temas, yo pienso que desde el primer momento que ya acepté que el brazo no iba a volver, eso pasa a un segundo plano. O sea, ya es como que
empiezas a mirar, o sea, ¿es tu salud o sos vos? Entonces yo dije, no, pues yo. Entonces ya ahí empezó todo ese tema. Y pasaron 2 años para que se pudiese hacer la amputación. ¿Pero se requería ese tiempo o por qué pasaron 2 años? Porque hablabas de algo muy bonito que es la aceptación, porque entre más nos demoremos en aceptar, pues más difícil es como todo el proceso, ¿no? Sí, sí, también. O sea, la verdad yo solo tuve una semana de crisis, que fue en enero, en ese enero después de la cirugía, en el que sí tuve una semana como de depresión, no quería salir, no quería nada, pero ya después volví como a retomar y dije, bueno, voy a estudiar, empecé otra vez como a estudiar y dije, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero estar en esta situación y empecé como a retomar ánimos y ahí empecé a buscar qué voy a entrenar. ¿Qué voy a hacer en esta nueva etapa que me puso la vida? Entonces di por lados paralímpicos, intenté natación, pero no, si uno no tiene el hábito de nadar es muy duro. O sea, yo admiro a las personas que nadan y aparte de que a mí me gusta el agua, pero yo le tengo miedo al agua en cantidad, como decir, meterme al mar, Sí. o estar mucho tiempo en una piscina, a mí me aburre. Entonces, no. Esa no fue opcional. Intenté triatlón, pero eso tenía natación, entonces yo dije, no, me gustó más el volver a la bici y correr no me gustaba. ¿No te gustaba? No, o sea, yo decía, bueno, me funciona como parte de la preparación, pero no lo veía como decir, voy a volver a correr un fuerte, pero no me iba mal. Entonces, ahora en esta etapa que estamos haciendo duatlón, correr ¿Es tu fuerte? Yo creería que en este momento sí. Yo también te veo como fuerte en el running. Y aparte de que correr es una muy bonita terapia. Yo siento que si uno sale a correr 1 hora, independientemente del ritmo que corra, uno piensa muchas cosas, se aísla, entonces está como en esa conexión con uno. Con uno mismo. Si las piernas no me funcionan, entra la parte mental. Bueno, que no funciona la parte mental, entra uno como a pelear con el corazón de que no, venga, espere, tenemos que darle. Entonces está uno en esa pelea con uno mismo todo el tiempo y es agradable. Entonces, la verdad yo pienso que es una muy bonita terapia, o cualquier deporte que uno elija como terapia. Como terapia, sí. Es muy bonito. Esa semana, porque digamos que a algunas personas les toma más tiempo, ¿sí? Una depresión a veces dura un mes, pero decías que tuviste como solo una semana. ¿Qué fue lo más difícil de esa semana? En esa semana, ¿O qué pensabas? ¿Qué pasaba por la mente de Juan en ese momento de crisis? o sea, fue la semana de que yo decía, bueno, ahora qué voy, es más bien como el pensar qué voy a hacer, qué sigue, cuál es, o sea, en qué me voy a desempeñar ahora, es como pensar en la nueva vida. Entonces, digamos que uno puede tener una aceptación propia, pero a nivel, digamos, general, hay un tema, yo nunca me he sentido excluido, pero si hablamos en un tema general de inclusión, la inclusión es algo a conveniencia. Sí, claro. Entonces, digamos que una empresa no te elige, bueno, te acoge o te invita a algo dependiendo de la conveniencia que tenga. Entonces, bueno, sí, somos incluyentes. Y de la capacidad que tenga la otra persona. Entonces diríamos como que, pues, Juan no tiene un brazo, ¿cómo nos va a servir? Es lo que pensarían en algún momento, digamos, X empresa, por así decirlo. Por así, no, y de hecho es una lucha que, bueno, no una lucha, en realidad, es un proceso que he venido viviendo mucho, porque o sea, a mí no me gusta quedarme quieto. Entonces yo como que, bueno, entreno y ahora qué hago. Pues igual, o sea, me gusta como trabajar y todo ese tema. Es como que, bueno, hagamos temas de hojas de vida, pasemos por entrevistas. Entonces a mí alguien en un momento me dijo, usted va a empezar a luchar con eso, de que le van a inventar cualquier excusa para no tratar de decirle que usted no es capaz de hacer las cosas. Y es muy cierto. Yo creo en los ya 4 años de proceso que llevamos, han sido muchas hojas de vida y muchas entrevistas, que ya por lo general casi siempre escucho la misma respuesta de forma disimulada. Entonces como que ya voy,
pero sé que voy a escuchar, entonces me da es como risa de que traten de decirle a uno, no, es que usted no nos puede aportar un 100% porque mire, le falta un brazo. Entonces yo durante todo el proceso me he dado cuenta que uno no es, digamos, si uno mentalmente ahí sería. ¿Se limita? Eso, si uno mentalmente se limita a algo, obviamente no va a poder. Claro. Pero yo he sentido que durante el proceso he hecho cosas mejores ahora que antes, porque una cosa me llevó a ser más perfeccionista que otras. Entonces sé que de pronto me puedo demorar más haciendo un proceso, pero lo voy a hacer mejor que antes, porque quiero que salga perfecto. Perfecto. Entonces uno va, o sea, digamos que hay partes del cerebro que están dormidas y al faltar una extremidad eso se activa, entonces digamos que los hemisferios están funcionando como a la par y muchas veces uno es más ágil y más práctico en muchas otras cosas. En otras cosas, sí. Entonces, podríamos decir entonces que el Juan de hoy es un Juan más fuerte. sí, más fuerte y más resiliente, aunque hay momentos en los que sí, obviamente es que no, le falta un brazo, entonces está triste porque le falta un brazo, o sea, eso es de todo ser humano. Claro. Siempre va a haber alguna razón que lo agobie o lo afliga a uno como para decir, no, es que eso solo es para muchos, no, en realidad no. Cuando, ahora que dices muchos, cuando de pronto tienes amigos que te molestan y recochan con tu lesión. Sí, yo soy uno de ellos. Eso es súper importante porque ayuda como a todo el proceso de la adaptación también. Hay gente que le da muy duro esa parte de escuchar algún mal comentario pues y le afecta. Entonces creo que eso es importante también, No, aprender a manejarlo. y que también no salen chistes muy buenos. La verdad hay muchas veces que uno está como molestando con los amigos y salen chistes que se pueden hasta mejorar. Entonces como que lo que dices, o sea, dentro del proceso ese autosaboteo también ayuda y ayuda a asimilar más las cosas. Entonces como que en medio de chistes obviamente hay verdades que hacen como que uno tenga una mayor aceptación. Es agradable. Cuéntanos un poquito de esa parte de reportero gráfico. Se sienten más chéveres. Una etapa bonita. Sí, fue una etapa bonita, la verdad que disfruté mucho. La que hacer fotos también era una muy buena terapia, porque uno aprende a ver la vida de otra forma. Entonces como que la forma que vi la vida detrás de la cámara es la misma forma que quizás ahora la vivo. Entonces como que todas esas cosas que una vez de impacto le tocó cubrir o le tocó vivir, pero no siendo El protagonista es hasta bonito como recrear todas esas escenas. Y además que se capturan momentos pues como únicos. Sí, entonces como que lo que sí, en algún momento cubrí deporte paralímpico, pero yo nunca imaginé que iba a estar Que ibas a estar ahí. ahí en ese punto. Impresionante como nos puede cambiar la vida en cuestión de segundos. Sí. ¿Qué es lo más bonito de estos 4 años, de todo este aprendizaje del nuevo Juan el Plexo? Lo más bonito de todo el proceso. El proceso. La verdad, yo siento que es un proceso que me ha enseñado mucho, tanto en la forma personal, la forma de aceptar la vida. O sea, muchas veces nosotros nos limitamos o estamos inconformes por X o Y cosa, o nos acomplejamos por ciertas razones. Pero ya cuando pasas a un proceso en el que, o sea, no es una opción acomplejarse, sino que ya es decidir vivir acomplejado o aceptas que es la realidad. Entonces ahí cambia todo. Entonces ya uno aprende a querer y a quererse más. Eso sí es. Y a confiar. Creo que una de las cosas más importantes que uno aprende en esos procesos difíciles es a confiar en uno mismo. Sí. Que no nos enseñan a confiar en nosotros. Juan, tengo una pregunta y es, cuando empezaste a retomar el deporte,
¿Cómo fue esa parte? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Yo empecé con la bici. La verdad estábamos haciendo unas fotos para unos productos, pero era algo personal. De hecho yo no pensaba, ya estaba mirando pues el tema de entrar a deporte, pero yo dije como que bueno, pues miramos a ver, estaba en terapias aún, y hicimos las fotos y yo monté en la bici, y unas vuelticas y yo dije, no, chévere. Y ese mismo día dije, al otro día me voy al gimnasio en bicicleta. Entonces yo decía, bueno, pues la mano izquierda es el freno delantero, voy a ser más cuidadoso mientras hago la adaptación, todo ese tema, mientras busco quién las haga. ¿Y encontraste quién las hiciera? Sí, finalmente encontré, pero o sea, no era, digamos, un tema complejo, sino que era como hacer la inversión, de acomodarlas. Y empecé a irme al gimnasio en bicicleta, entonces empecé como a sentirme otra vez chévere, como que no, puedo montar bici. Y pensé que el tema del equilibrio iba a ser más fuerte. Pero no, o sea, al otro día que me fui al gimnasio en bicicleta me fui bien, regresé bien. Sentí como si no me faltara nada, como si hubiese ido agarrado en ambas manos. Entonces yo quería más adrenalina. Entonces ya empecé como que no, venga, yo quiero montar bicicleta. Entonces, pues, ella me dijo, no, hágale, lo apoyamos. Y me apoyaron. Y ya desempolvé las zapatillas. Ya iba a preguntar en qué momento. Entonces yo ya dije, no, ya yo desenvuelvo las zapatillas, el uniforme, y aún no había hecho la adaptación. Entonces yo dije, no, salgo así, salí así, obviamente haciendo solo plan, pero aún no había buscado la forma de cómo acomodar el brazo. Entonces se montaba con el brazo suelto, pero el tema era que el brazo con las uñas me limaba la pantorrilla, entonces o me cargaba más el lado derecho. Entonces le dije, no, miramos con la opción del brazo adelante, entonces se hacía incómodo. Cuando ya al pasar los meses, la fisio me dijo, venga, intentemos con el brazo atrás. Me acomodé, no, y así me quedé, así 2 años con el brazo atrás, y ya, entonces ya decidí. ¿Perdiste amigos en este proceso? Yo creería que más que perder amigos, es que los enfoques cambian, entonces son como pausas. Entonces yo me enfoqué netamente en la parte de deporte. Entonces al inicio sí compartíamos mucho, pero era como la forma de no, busquemos algo para que Juan haga algo. Esté distraído, ocupe su mente. Como que todas esas cosas. Pero igual seguíamos en contacto después de todo. Y aún no hablamos, sino que todo el tiempo yo estoy más metido en el tema del deporte. Entonces digamos que o voy a entrenar o me duermo temprano, o los planes como que no siento que... No coinciden ya. Como con lo que estoy en el momento. Entonces como que no, vamos de fiesta, a mí la fiesta no me divierte. No siento que para el proceso que estoy llevando me vaya a aportar en algo. Es como que trato de salir lo menos posible si no me va a aportar en lo que es parte del proceso. Qué bonito escuchar eso. ¿Y en qué momento eres embajador de algunas marcas deportivas? He hecho procesos con algunas marcas, pero actualmente que sea embajador, estamos con el tema de Adidas. Entonces, ellos pues, digamos, con el tema de ropa, zapatos, pero aún no me hacen parte del equipo como tal, que espero estar en eso. Y digamos el apoyo de Gatorade, el apoyo de ahora con lo del Powerman que se va a llevar acá en Colombia. Y una marca que la verdad le tengo mucho cariño, que me ayudó mucho en el proceso, fue con quien saqué la línea de Flex, que es Tricota. Ah, Tricota, sí. Entonces con ellos ha sido como ese camino, ese apoyo deportivo. Gracias. ¿Y en qué estás enfocado ahora, Juan? Aparte ¿tienes una carrera próxima? Ahora sí, el domingo. No, una más lejitos, creo que me habías dicho. Está la del Powerman, que... ¿Ese es duatlón? Ese es duatlón.
Es una de las que yo considero fuertes de este año, en la que ofrece parada mundial, o sea, una próxima parada mundial, entonces quiero buscar clasificación. Ah, qué chévere, esperemos que así sea. ¿Y esa cuándo es? Ese es en octubre. Son 3 días de evento, pero como tal, nosotros no corremos un día, sino que las categorías están divididas. Ya. Si pudiéramos definir a Juan Torres, Juan el Plexo, en una palabra antes del accidente y en otra después del accidente, ¿cuáles serían esas palabras o esa frase? Cuando yo hacía foto de deportes, en BMX había un truco que a mí me gusta mucho que se dice el no-hander, que es estar suelto de manos. Yo a esa frase, a ese truco siempre le puse como que no se necesitan alas para volar. Entonces yo creía que esa es la frase que en este momento aún tengo muy presente. Porque a pesar de que digamos que hubo un corte de ala, seguimos volando quizás de otra forma que pudo haber sido la misma de antes, no sé. Yo pienso que el proceso, bueno, hay algo y es que yo soy muy partidario de que todo pasa por algo. Entonces, si durante el proceso sucedió el tema del accidente, es porque el accidente tenía una razón de ser. Y aún estamos como en la búsqueda de ese propósito, que quizás ahora es la forma como lo hemos encaminado y es mostrarlo desde el lado deportivo, de que, o sea, todos podemos, independientemente de la condición. Es la misma forma que quizás transmitíamos antes desde el punto visual. Ya. Y esa frase la tenías desde antes del accidente y si uno lo mira ahora es como, sí, o sea, hay una conexión ahí sin uno saber qué va a pasar más adelante. Va a pasar más adelante, que quizás el proceso que iba a llevar antes, o sea, bueno, si hablamos en temas religiosos, pues yo sí soy creyente. Yo pienso que quizás ahora hay algo mejor o un mejor propósito del que tenía en fotos, o quizás transmitirlo con un mismo enfoque pero desde otro punto de vista. Y como un punto de vista más aterrizado, ¿sí? O sea, te veo como en esa parte, como con un enfoque muy preciso. Sí, no, y yo siento que estoy completo. En realidad, o sea, yo he cruzado con personas que tienen procesos muy complejos que admiro mucho o que tienen limitaciones muy fuertes. Entonces yo digo, o sea, a mí me falta un brazo, quizás no me pueda parar de manos, porque nunca lo hice. La verdad me daba miedo porque y ya no lo vamos a intentar. Sí, ya no. Si antes me daba miedo quebrarme un brazo, ahora no puedo quebrar el que tengo. Entonces, es como eso, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que todavía no confían en sus capacidades, aún teniendo todos sus miembros? Yo creía que el mensaje, bueno, no creía, el mensaje es que muchas veces nos autosaboteamos tanto que podemos, no podemos, que somos o nos dejamos acomplejar porque otra persona me dijo X cosa, que dejamos de creer en nosotros. Entonces yo pienso que lo que me ha enseñado el proceso y lo que he vivido durante el proceso es que muchas veces me han dicho que yo no puedo. De hecho, a mí uno de los médicos me dijo que yo no iba a poder volver a montar bicicleta. Te dijo. Me dijo, y ahora... Y esperamos que te haya visto durante todo este proceso que está haciendo más que montar bicicleta. No, lo gracioso es que en un momento me lo encontré. ¿Ah, sí? Y me dijo, felicidades, sí podía, y yo, siempre puedo. Qué chévere. Entonces, como que siempre podemos, o sea, muchas veces el camino se torna difícil, independientemente de cualquier situación, pero siempre podemos sacarla adelante, siempre podemos dar más. Siempre creemos que estamos dando todo, pero en realidad siempre podemos dar más. Siempre hay un poquito más para dar. Siempre hay alguien siempre hay, sí, alguien o hay más personas que nos expresan más confianza hacia nosotros mismos que nosotros con nosotros.
Entonces no solo es muchas veces tomar ese impulso por las otras personas, sino por nosotros mismos. Entonces las otras personas también son un pilar, digamos, importante o que a mí me ha servido mucho. Y es que muchas veces cuando siento que no puedo, siento que estoy desilusionando a todo un equipo que hay atrás. Te preguntas como, ¿y mi red de apoyo? ¿Qué va a pasar? Entonces es como, bueno, ellos están confiando en mí, yo no estoy confiando en mí. Entonces... Y pasa mucho, ¿no? Pasa muchísimo y en el tema deportivo más, o sea, en general en la vida pasa, pero en el deporte pasa muchísimo que otras personas nos ven como un potencial, ven todas nuestras capacidades de una forma, o sea, nos admiran, pero nosotros mismos no nos admiramos. Y sabemos que estamos haciendo algo increíble, un esfuerzo, pero aún así creemos que no, o sea, desconfiamos mucho de nosotros y afuera hay personas que dicen, uy, no, lo está haciendo maravilloso. Sí, por ejemplo, hay un caso, ahora que estoy con un nuevo entrenador, con el tema de running. Yo decía, bueno, a mí correr, pues corramos porque pues me ayuda, como te decía ahora, pero el entrenador tiene mucha confianza en eso. Hay días que yo no quiero entrenar, no porque me sienta cansado, sino que es como esa falta de confianza. Uh-huh. Y él es el que me dice, no, vamos, te puede, me dice, mire que, o sea, como que siempre saca a flote como ese tipo de autoayudas o cosas que él ve en mí que me pueden ayudar a motivarme. Muchas veces yo voy entrenando y él está pendiente de cómo va el entreno. Uh-huh. Entonces, qué chévere, qué bonito es. Entonces es como que esa confianza es la que a uno le ayuda. Confía en ti y aparte de eso te transmite como ese sentimiento de que confíes también en ti. Que es lo más bonito que tienen los entrenadores y no todos transmiten lo mismo. Lo mismo, sí. Y él ve, obviamente hay cosas en las que uno sueña, que uno muchas veces dice como que estoy siendo muy optimista, ya aterricemos. Pero ya cuando hay una parte profesional que te dice si es posible, si trabajamos en eso, es donde uno dice, no, entonces sigamos, suframos más. Un poquito más que todavía no ha sido suficiente. Todavía podemos dar más, entonces ahí está. Entonces podríamos decir que el running llegó fue después del accidente. ¿Antes lo hacías esporádicamente o no lo hacías? Lo hacía esporádicamente cuando decían, bueno, que el calentamiento y trataba unos 5 o 10 minutos. Pero que yo decía, me voy a levantar a correr como ahora o me voy a levantar. Y ahora haces entrenos de 21, corres 21. El 42, esa es una de las metas que quiero empezar como a enfocar más, de hacer maratones, como ese proceso de transición, obviamente las duatlones, pero ser más frecuente en las maratones. Hasta el momento no has realizado maratón, solo media maratón. He hecho una oficial y he hecho pues en entrenamiento, pero o sea, dentro de los objetivos como tal, con el tema de tiempos y ya algo más estructurado como lo tenemos, no lo hemos puesto a prueba. Íbamos a correr una próximamente, pero muchas veces hay que ser conscientes con uno mismo. Está la parte emocional de correr por emoción o hacer algo por emoción y no medir las consecuencias. Entonces le dije, no, hablamos con el profe, le dije, profe, no la voy a correr, es la mejor opción, mejor sigamos preparando para una próxima y ya tenemos ahí vistas dos. En este tiempo que has estado enfocado en el deporte, ¿hay alguna situación, por decir, estabas en una carrera, todas son importantes, pero esa en la que querías como lograr algo y no se logró? No, pues digamos que hay en momentos que uno va a ciertas competencias, siempre que uno va a una competencia quiere ganar, eso es, pero pues también hay que ser realistas de que hay personas que llevan un proceso más avanzado que uno. Entonces digamos que si hablamos de ciclismo, eventos paralímpicos como tal o en carreras que haya categoría, no, entonces me meto con los convencionales, que hace parte de la preparación. Pero todo este tiempo ha sido como una universidad, o
O sea, yo aún estoy estudiando, por así decirlo. Entonces sé que ya quizás el próximo año o ya este año que estamos relativamente en prácticas, pueden verse ya esas metas de decir, bueno, vamos a la carrera, con estos tenemos estas marcas, estos resultados, con esto podemos pelear, no pelear y ya ser realistas con eso. Juan, para finalizar, me decías que llevabas 2 años, tuviste 2 años con tu brazo atrás, adaptándote. Sí, fueron 2 años, casi me cae. ¿Sí? La repito. Juan, me decías que llevabas 2 años con tu brazo atrás como para estar más cómodo en la bici. ¿Fue más cómodo también para otras cosas? Pues durante esos 2 años únicamente usé el brazo así para deporte, Ya. o sea, para la bici. Y él te pesaba porque ya, o sea, como no, cuéntanos un poquito como de esa parte, como qué se sentía. Pues el brazo pesaba entre 8 o 9 kilos, la parte ósea, la cual eso desencadenó varias cosas, porque era el dolor en el trapecio, bueno, el dolor en el hombro, los dolores del cuello, la espalda. Entonces como que afectaba en varias cosas de la rutina diaria y que bueno, para hacer daños era algo muy frecuente, porque como no tenía no tenía una forma de manejarlo. Si yo caminaba rápido, pues él se movía como quería. Entonces muchas veces hacía un daño. No lo podías controlar. O golpeaba a alguien. Entonces a mí algo que me daba mucha pena era en las filas o en los tumultos de gente, porque pues yo no podía mover, o sea, no podía tener un control sobre el brazo, y muchas veces el brazo tocaba una nalga o algo así, entonces era como que... Ay, yo pienso que aprovechaste ese momento. No, pues que mentira, no sentía. Entonces, ya cuando miraban como la apariencia del brazo, se veía que el brazo no estaba en... No era intencional que ibas a agarrar una nalga. No, era... Pero muchas veces sí hacía daños con eso, entonces como que bueno, ahí ya. Pero ya durante todo ese tiempo era aprender a vivir con ese peso. Siempre era como que bueno, pues. ¿Por qué 2 años y no antes la cirugía? ¿Que había que esperar algo? ¿Era tu decisión o médicamente tenía que ser así? No, la verdad el tema con la cirugía era el sistema de salud, porque el sistema de salud no estaba de acuerdo con la amputación, porque ellos decían que no era algo que generara un riesgo para mi vida. Entonces, que como no generaba un riesgo, pues la cirugía no... Entonces era como que haga una diligencia, vaya a un lado, que pues... ¿Te tocó presentar peticiones en algún momento tutelar Sí, para tu decisión? peticiones. Porque es que era la decisión, por decir así, del sistema de salud y tu decisión. Sí. Entonces yo estaba como peleando contra ellos. O sea, uno peleaba porque yo quería el corte del brazo y ellos no querían. Entonces muchas veces con varias personas de la misma EPS era como que no, pues que mire su apariencia, mire cómo va a quedar, o sea, como quien dice, ¿Cómo te vas a ver? omita el proceso y no hagamos la amputación. Y les decía, yo quiero la amputación, yo voy a estar mejor sin el brazo que con el brazo. Que Y no, claramente estás mejor. la verdad, sí, mucho mejor. Y ya hasta que me programaron la primera cirugía, o sea, me dieron la primera fecha y faltando un día, yo dije, no más hacer la cirugía. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Fue un tema que yo decía aplazar la fecha, no por miedo, sino porque yo sentía que me faltaba algo. O sea, sentía que me faltaba algo por aprender. Entonces, fue como que me desperté y dije como que, ¿será? Y decidí que no. Y siento que fue una buena decisión. Ya después me volvieron a programar la fecha y con el cirujano que hicimos la cirugía, la verdad fue algo genial, porque pues me entendí muy bien con él, el tema del... ¿Te dio confianza?
y entendía la parte deportiva. Entonces ya después cuando me explicaron por qué el brazo había quedado así, o sea, todo lo que hizo el equipo durante el proceso es algo de agradecer. Qué bonito. Entonces ahí... ¿Y cuánto tiempo tomó cuando aplazaste la primera cirugía? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y encontraste eso que te faltaba por aprender? Fueron 3 meses. 3 meses. 3 meses, sí, 3 meses. Sí, durante esos 3 meses me dediqué o sea, como a estudiarme yo mismo. Porque todo el tiempo era como estudiando, aprendiendo cosas, pero yo no me había dedicado un tiempo, o sea, yo me había desconectado total a vivir el proceso. Enfocado como qué voy a hacer ahora y cómo va a funcionar, Eso. cómo va a quedar, como mucho en la parte médica. Esa es una, y como de la parte de la vida, pero yo no había trabajado en mí. En ti. Entonces me dediqué ese tiempo como, bueno, busquemos de Dios, oremos, hagamos cosas por mí. Entonces como que fueron 3 meses de la última relación con el brazo. Decir, bueno, voy a hacer esto que no hago hace mucho tiempo, y me dediqué como a hacer una serie de actividades diarias para darle como esa despedida. Y en eso estamos ahora, o sea, igual ahora es trabajando mucho en el autoconocimiento y todas esas cosas, porque muchas veces estamos como con el afán del día a día, Del día a día. que nos vamos desconectando, diciendo como una parte que me desconecté tanto de mí, que cuando traté de volver, No sabías. no sabía y aún no sé cómo estoy volviendo. Entonces ahí estamos como trabajando en eso. Y más que el día a día, creo que a veces nos vamos como muy lejos, como eso que queremos hacer y estamos por allá muy adelantados y no estamos viviendo un día a la vez. No estamos disfrutando del proceso y como que todo lo que el proceso nos da. Y ahora digamos que con el tema de las redes y todo, que aparentemente muchas cuentas y muchas personas hacen ver que todo es inmediato, y no es como que, no me despierto, quiero esto y lo hago. Muchas personas como que tratan de transmitirle eso a uno, ¿no? Mire, es que tal persona le hizo esta forma, entonces usted muévale. Entonces como Usted que, hágalo rápido porque se está demorando mucho. entonces como que nos vamos desconectando de vivir los procesos. Estamos como trabajando en eso con todo el equipo. Nos comparan muchísimo y ahí sí, digamos que yo valoro muchísimo cuando nosotros mismos no nos comparamos. Que sabemos que el otro, lo que decías ahora, lleva un proceso, quizás más tiempo, más preparación, más dedicación. Nosotros apenas estamos empezando, entonces no podemos empezar a compararnos con otras personas o con otras situaciones que todavía no hemos pasado por ahí. Y es algo muy bonito en lo que ayuda el deporte, que en el deporte todos sabemos los procesos que lleva cada uno. Entonces si de pronto una persona está más adelantada que uno en algo, venga, mire, podemos hacerlo de esta forma, eso le ayuda a mejorar. Entonces Nos enseñan. es una ayuda que todo el tiempo está en círculo. Y que en correr el tema de egos es Bastante notorio. Sí, también, pero yo creo que menos que en el ciclismo. ¿Sí? En el running uno comparte más. ¿Qué pasó con Juan cuando, bueno, te despediste de tu brazo y cuando ya despertaste? Esa parte también es chévere. ¿Qué hizo Juan en ese momento? ¿Qué pensó? Yo quería quedarme con el brazo. O sea, yo decía, el brazo o lo convierto, o sea, lo mando a disecar, que quede como un soporte para los cascos, y en los dedos que quede como medallero. O sea, ya tenías todo un plan. No, yo ya tenía la idea y dije, no, cuando monte mi tienda, en la entrada de la tienda va a estar el brazo en una cosa de cristal que va a ser la insignia, pero no se pudo. No se pudo. No era permitido. Entonces lo único que yo dije fue como que venga, ¿será que pueden tomar una foto del brazo cuando lo corten? Y ese gusto sí me lo dieron. Ya cuando yo me desperté, mi primera reacción fue moverlo. No, eso fue una alegría. Ya ahí todo medio dormido, casi duermo. Ya la reacción fue moverlo y no sentí mucha felicidad. Y al momento de poder ir al baño, pues la verdad yo no tenía ganas de ir al baño, yo quería ir a verme. Ver.
y moverlo. Entonces ya eso para mí fue una maravilla. Muy significativo ese momento. Pensé que, o sea, pasó todo lo contrario. Yo dije, no, yo me despierto, probablemente vaya a generar un shock. Todo el mundo decía, no, pues usted se despierta, no va a haber el miedo, el shock. Crisis o algo así, no, nada de eso. Viví más crisis con el brazo que sin él. Como es la vida. Sí, siento que, o sea, lo que se pierden unas, pero se ganan otras. Entonces siento que el proceso ha sido más de ganancia que de pérdida. Una reflexión bien bonita. ¿Algo por agregar? ¿No? No, que me vea completo en el video. La razón por la que te invité es porque Javier me había contado una parte de tu historia. Luego fui como a mirar porque realmente no te conocía. Y me pareció inspiradora. Y te admiro muchísimo. O sea, la fortaleza, y alcancé como a mirar algunos videos tuyos pues de todo el proceso y quería pues como que me contaras realmente la historia. Por eso ahora cuando veníamos para acá y empezaban a hablar como que el accidente y yo todavía no, porque quería como que la contaras tú. Muy bonito, te felicito, te admiro, muy valiente. Y aquí queremos a través de esas historias que han sido difíciles darles un mensaje, como decía Juan, de que todos podemos, sino que a veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos las limitaciones, incluso estando completos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Juan. No, a ustedes por la invitación, es un gusto y un honor estar aquí. Gracias, Juan.